Perfecto, Aga. Aquí continúa el relato, exactamente donde lo dejamos. Esta es la parte 2 completa y final de Vichy Escala, la cueva del eco maldito, narrada en tono cinematográfico, oscuro y continuo. Los arqueólogos checos llegaron a Vichy Escala en 1872. Buscaban restos de antiguas culturas eslavas, pero lo que encontraron cambió para siempre su manera de entender el pasado. Dentro de la cueva hallaron cientos de huesos humanos, la mayoría de mujeres jóvenes, algunas estaban decapitadas, otras arrodilladas, como si hubiesen muerto en plena ceremonia. Entre los restos había joyas de oro, armas vikingas y cuernos de toro tallados con símbolos desconocidos. Pero lo más perturbador era el estado del suelo. Parecía haber sido removido muchas veces, como si alguien o algo hubiera escarbado desde dentro hacia afuera. El arqueólogo Heinrich Wankel, que dirigía la excavación, escribió en su diario: "Es mayor que, a veces, mientras trabajo, oigo lo que creo que es el eco de mis herramientas. Es mayor que... Pero cuando detengo el martillo, el eco sigue sonando". Durante las semanas siguientes, los obreros comenzaron a quejarse. Decían que escuchaban voces entre los túneles, que alguien los llamaba por su nombre. Algunos abandonaron el trabajo, otros simplemente desaparecieron. La noticia se extendió por toda Europa. Los periódicos hablaban de una cueva de los sacrificios, un santuario pagano dedicado a dioses olvidados. Pero las leyendas locales contaban algo diferente. Decían que los hombres del norte, los vikingos, habían despertado algo al ofrecer su voz a la montaña. Un espíritu antiguo, el eco maldito, que aún guardaba sus nombres en las entrañas de la piedra. A principios del siglo XX, las expediciones cesaron. Nadie quería trabajar en un sitio donde el sonido mismo parecía estar vivo. El gobierno checo cerró el acceso al público y la entrada se cubrió con rejas de hierro, pero el eco seguía allí. Décadas más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis descubrieron la existencia de la cueva. Creían que ocultaba un poder ancestral, una fuente de energía que podía amplificar el sonido y la voluntad humana. En 1944, una unidad especial de arqueólogos del Reich, la Ahnenerbe, instaló un laboratorio dentro. Solo estuvieron allí 3 semanas. El último informe que enviaron hablaba de frecuencias imposibles, de voces que emergen sin fuente aparente y de un sonido grave como un cuerno resonando desde el fondo del mundo. Luego, silencio. Cuando las tropas aliadas liberaron la zona, no encontraron a nadie. Solo equipos destrozados, micrófonos fundidos y una grabadora que seguía girando sin cinta. El eco grabado era una respiración. En los años 70, un grupo de estudiantes de Brown decidió explorar la cueva por su cuenta. Eran 5 jóvenes, apasionados por la historia y el misterio. Llevaron linternas, cámaras y una grabadora de cinta. Las autoridades los encontraron 2 días después. 3 estaban muertos. Uno había desaparecido. Y el único sobreviviente no volvió a hablar jamás. La grabación recuperada comienza con risas nerviosas y el sonido de pasos sobre el barro. Luego se oye un murmullo, una voz femenina que ninguno de los presentes reconoce. Alguien pregunta: ¿quién dijo eso? Y el eco responde, con la misma voz pero diferente tono: ¿quién dijo eso? Después, solo silencio y un leve goteo. Al fondo, una respiración cada vez más cercana. La cinta termina con un grito ahogado, seguido de un bramido. La prensa dijo que todo fue un accidente, que los estudiantes se perdieron en los túneles. Pero los rescatistas contaron otra cosa. Encontraron en las paredes huellas de manos como si alguien las hubiera presionado desde dentro de la roca. Durante años, la cueva volvió al silencio. Solo algunos exploradores clandestinos se atrevían a entrar.
buscando emociones o fama fácil. La mayoría regresaba diciendo que no habían visto nada, pero todos coincidían en lo mismo. El eco de Vichy Scala no seguía las reglas. Respondía cuando no se hablaba, callaba cuando se gritaba y, a veces, pronunciaba palabras que nadie había dicho. Un ingeniero de sonido intentó grabar las resonancias naturales del lugar. Instaló micrófonos de alta sensibilidad en diferentes cámaras y los dejó allí una noche entera. Cuando revisó las cintas, descubrió que el eco se transformaba con cada hora. Las primeras repeticiones eran normales. Las últimas formaban palabras en nórdico antiguo, entre ellas un nombre: Eirik Haftenarsson. Los científicos actuales dicen que todo puede explicarse con la física. Las formaciones de piedra calcárea, la humedad, la reverberación múltiple del sonido. Pero los guías locales saben que eso no es cierto. Dicen que hay algo en la cueva que aprende, que cada palabra pronunciada allí alimenta al eco, lo vuelve más fuerte, más consciente, y que, con los siglos, ha aprendido a imitar no solo las voces, sino las intenciones. Los monjes medievales que estudiaron el valle escribieron en sus crónicas que el sonido puede retener emociones. El miedo, decían, deja un residuo, una vibración invisible que impregna la piedra. Y si ese miedo fue lo bastante intenso, puede permanecer para siempre. Quizás eso es lo que habita en Vichiscala. Un miedo antiguo, atrapado, transformado en eco. En 2019, un grupo de investigadores checos permitió por primera vez grabar dentro de la cámara principal. Usaron tecnología moderna, micrófonos direccionales, detectores térmicos y sensores de movimiento. Durante las primeras horas, todo fue normal. Pero, al caer la noche, las grabadoras comenzaron a captar sonidos que no se oían al oído. Respiraciones, pasos, una voz masculina que decía algo en un idioma indescifrable. Cuando analizaron la frecuencia, descubrieron que la voz provenía de un punto exacto de la cueva, el altar de bronce, el mismo que, según las leyendas, había tocado el Harald Eirik. Uno de los técnicos, un joven llamado Lucas, se acercó al altar para examinarlo. Colocó la mano sobre el metal. Estaba tibio. Parece que Late dijo en tono nervioso. El eco repitió su frase, pero con otra voz. Una voz más grave. Parece que Late... Las cámaras se apagaron de golpe. Cuando la electricidad volvió, Lucas ya no estaba. Solo su grabadora seguía encendida. En la cinta, su respiración se acelera, se detiene, y una frase final se escucha. Apenas un suspiro. El eco me recuerda. Hoy, la entrada de Vichy Scala está cerrada al público. Las autoridades lo explican como una medida de seguridad por derrumbes y riesgo de inundación. Pero los habitantes de la zona saben la verdad. Dicen que, en las noches sin luna, cuando el viento sopla desde el norte, la montaña emite un sonido bajo, como un rugido lejano, un bramido antiguo, el mismo que los arqueólogos, los soldados y los vikingos escucharon siglos atrás, el sonido del toro. Algunos excursionistas aseguran que si te acercas al valle en silencio, puedes oír algo más. Una voz que murmura nombres, nombres que no pertenecen a nadie vivo, nombres que el eco aún recuerda. Y tú, que has escuchado esta historia, deberías saber algo. Cada palabra que oímos, cada sonido que pronunciamos, deja su huella. Tal vez el eco no repite por costumbre, tal vez repite para recordar, para mantener con vida lo que fue pronunciado alguna vez. Si alguna vez visitas Moravia y ves la entrada de piedra de Vichy Scala, no grites, no pronuncies tu nombre y sobre todo, no respondas al eco, porque puede que no te devuelva tu voz, puede que te devuelva la suya. Asterisk, asterisk, Finn, asterisk, asterisk. No te ouvi seguir-me para pertencer a esta família.